Bueno, vamos a dar inicio a este ciclo de videos en directo que se llama El principio de individuación hacia el desarrollo de la conciencia humana, de Murray Stein. Es un libro, digamos que tiene, al principio una introducción que dice lo siguiente: la gente no escoge su personalidad por su propia voluntad, eligiendo determinada identidad o determinado carácter, exactamente igual que no modela su físico seleccionando un tipo de piel, la talla de pie o la mano o una combinación concreta de rasgos faciales. Tampoco las colectividades humanas desarrollan sus preferencias y estilos culturales de un modo consciente y racional. La mayor parte de lo que es característico de cada persona y de cada sociedad nace de la interacción de una serie de factores y de determinantes históricos: el tiempo y el lugar de origen, la herencia genética y la herencia cultural. Además están las numerosas sincronicidades que acompañan a los sujetos y a los grupos a lo largo de su largo o corta vida. James Baldwin lo expresó perfectamente. Igual que no se puede uno inventar a sus padres, la gente, por desgracia, no se puede inventar sus puntos de amarre, sus amantes ni sus amistades. Se los da la vida y también a ella se los quita. Y la gran dificultad radica en decir sí a la vida. A eso debemos añadir que, del mismo modo, no se puede inventar uno su identidad o su tipo de personalidad. Y quienes somos como individuos sigue siendo una compleja trama de datos que al agruparse conforman un objeto psicológico, lo que llamamos un yo, constituido por una identidad consciente específica y un inextricable conjunto de elementos inconscientes. La opus humana, la obra que somos capaces de hacer como individuos y hasta cierto punto como colectividad, obra con la que podemos establecer una diferencia. Consiste en hacernos conscientes de lo que recibimos tanto a través de la biología como de la historia personal o colectiva, como del infinitamente creativo inconsciente y en desarrollarlo de la manera óptima que nos permitan nuestras capacidades. Además, al hacerlo estaremos aportando a la existencia una dimensión que no existía hasta ese momento: la dimensión de la conciencia. Me valgo del ejemplo de Carl Jung, que lo consideraba como la aportación del ser humano al universo. La idea central que veremos en este libro es el principio de individuación y su relación con la tarea de tomar conciencia y de desarrollarla. La expresión Principium Individuationis tiene una larga y complicada historia en la filosofía, desde la Edad Media hasta Leibniz, Locke y Schopenhauer. Entonces, Carl Jung la retomó para utilizarla en su teoría psicológica, otorgándole una gran importancia. Como concepto psicológico, es un instrumento con dos funciones principales. Primero, ofrece una vía para comprender e interpretar los cambios que se producen en la psique individual y colectiva. Y segundo, propone un método para ampliar y desarrollar la conciencia humana al máximo de su potencial. La individuación, como fuerza dinámica, tiene que ver con la tendencia innata, llamémosle instinto, impulso o imperativo, del ser vivo a encarnarse a sí mismo plenamente, a convertirse verdaderamente en él mismo en el mundo empírico del tiempo y del espacio, y en el caso de los humanos a tomar conciencia de quién y qué somos. La naturaleza de la identidad humana y su desarrollo en pos de una mayor conciencia son asuntos sumamente complejos y constituyen dos de los grandes temas de la psicología profunda. La psicología junguiana posee una vasta estructura de ideas e hipótesis.
teóricas entrelazadas que aportan definiciones sobre la realidad psicológica. En mi obra anterior, que la obra anterior de Stein, de Murray Stein, es El mapa del alma, recogía muchas de estas estructuras básicas y en este libro pretendo pasar del mapa al viaje en sí a partir de la idea del desarrollo de la conciencia. Una idea arquetípica por derecho propio que ocupa además un lugar central no solamente en la psicología de hoy en día, sino también en la espiritualidad, la historiografía, la biología y en muchos otros campos científicos y humanísticos. En la psicología junguiana, el proceso de individuación no versa únicamente sobre la descripción a grandes rasgos del proceso por el cual la personalidad va cobrando forma y sustancia en el transcurso de la infancia y de la juventud para vivir después, a lo largo de la edad adulta, esa personalidad hasta su máxima expresión. Esto vendría a ser más o menos la suma de las formaciones biogenéticas y psicogenéticas y de la influencia cultural. Si se quedara en eso, la individuación tendría mucho más en común con la filosofía del individualismo de lo que realmente tiene que ver. Por el contrario, la individuación impulsa la conciencia y la realización de la persona más allá de los límites a los que llegan los procesos normales del desarrollo regidos por la genética, la psique y la sociedad. De hecho, en muchos sentidos, viene a ser lo opuesto al individualismo, pese a que en las fases iniciales pueda parecerse a él o incluso adoptar determinados aspectos suyos. Sin embargo, lo más significativo es que se trata de una disciplina psicológica que para avanzar requiere la plena participación de la persona consciente. En esencia, pretende sacar la ego-conciencia de sus rasgos y hábitos personales establecidos y de sus actitudes condicionadas por la cultura, es decir, el carácter y la personalidad, y llevarla más allá, hacia un horizonte mucho más amplio de comprensión de uno mismo y de completitud, un horizonte que es impersonal y que conecta con lo que suele denominarse el anima mundi. Produce una ampliación de la conciencia, la hace pasar de lo personal a lo arquetípico o no personal. Jung lo llamaba una opus contra naturam. A semejanza del psicoanálisis freudiano, la psicología junguiana busca superar la represión y elevar hasta la conciencia el aspecto de sombra de la personalidad individual, así como de construir la cantinela conocida del ego como estable y privilegiado centro del universo psíquico. Pero va más allá que el psicoanálisis, al querer entablar una comunicación constante con lo que Jung denominaba el espíritu del inconsciente colectivo. Comparado con lo que logra revelar la psicología del ego, se trata de un nivel más profundo del alma. Y un paso así, de radical, exige hacer un arduo ejercicio psicológico. Su fin último es la toma de conciencia y la integración de los niveles somático, psicológico y espiritual del ser, tanto en el nivel individual como en el colectivo. Para participar en este gran proyecto humano, se invita al individuo a integrar algunas de las figuras y de las dinámicas del inconsciente colectivo en una identidad consciente flexible, que no reprima las inherentes polaridades psíquicas con el fin de reafirmarse, sino que más bien incluya las figuras y energías que emergen continuamente de las profundidades de la psique. Entonces la individuación, podremos decir que es un proceso dinámico que dura toda la vida. Ahora vamos a explicar y hablar de la individuación como principio. Murray Stein, que es el autor, dice que la entiende como un instrumento para identificar pautas de desarrollo
dentro del continuo flujo de cambio que porta el caudal de la conciencia. Y al mismo tiempo sirve como método para ahondar y enriquecer el anhelo inherente de la psique de encarnarse a sí misma en algún momento. Por descontado, igual que pasa con todas las exigencias denominadas instintivas que se dirigen al ego, la individuación puede verse desviada, denegada, reprimida o, si no, relegada a la categoría de irritación leve que resurge periódicamente con tal insistencia que uno se ve obligado a hacerle un sacrificio de buena o de no tan buena gana. Sin embargo, la negación del imperativo de la individuación se cobra un precio, en ocasiones, que llega a ser en sí mismo el factor más relevante de la vida de la persona. Asimismo, evaluaré de qué modo se aplica el principio de individuación a una tradición religiosa y a las relaciones políticas entre diferentes culturas. Planteo la cuestión de si también las colectividades y las organizaciones están sometidas al principio de individuación conforme avanzan en el tiempo y entran en contacto con el otro. Será un ejercicio muy difícil. Mi punto de vista es que la particular noción de Jung sobre la evolución psicológica de la psique humana a largo plazo, o sea, la individuación, puede resultar útil para reflexionar sobre el desarrollo de la conciencia en muchos otros niveles de especificidad y de generalidad, en el nivel psicológico personal, en el social y cultural, en el religioso y en el político, el cual incluye dimensiones como las relaciones internacionales, la economía y la globalización. Igual mi foco prioritario seguirá siendo el sujeto individual. Vamos a exponer la noción del principio de individuación y sus métodos, describiendo sus características básicas, sus movimientos o fases. Luego reflexionaremos sobre el papel de la experiencia luminosa en el proceso de individuación y veremos la diferencia entre la individuación psicológica y el desarrollo espiritual y el viaje religioso en pos de la unión con Dios. Luego hablaremos de un cuento de los hermanos Grimm que se llama La serpiente blanca, para ilustrar la importancia de la iniciación en la individuación y para mencionar algunos de los rasgos específicos del viaje. Más adelante hablaremos de la psicología femenina, tomando otro cuento de los hermanos Grimm que se llama La anciana del bosque, para reflexionar sobre lo importante que es tomar conciencia de los estados de posesión como parte del proceso de individuación. Luego iremos a la mitología griega con el dios Hefesto como figura representativa que ilustra la lucha contra los complejos personales y culturales en la que hay que enzarzarse con el fin de liberar la creatividad y alcanzar la meta de la individuación. Después describiré un tipo especial de espacio psíquico que permite a la personalidad en proceso de individuación llevar su tarea a un nivel más profundo, hablando del dios griego Hermes, cuyo mitologema muestra el camino. Bien, empecemos con el dúplice movimiento de la individuación. En 1957, durante una entrevista realizada por el psicólogo Carl Rogers, el filósofo Martin Buber expresó un frecuente error de comprensión del concepto de individuación de Carl Jung. Durante la conversación que tuvo lugar ante un auditorio lleno de alumnos de la Universidad de Michigan, Buber increpó a Rogers por su utilización del término persona y acto seguido pasó a exponer su desacuerdo con Jung. Usted habla de personas y el concepto personas aparentemente muy próximo al concepto individuo. Yo diría que convendría diferenciarlos.
Un individuo es simplemente cierta singularidad del ser humano. Es lo que Jung llama individuación. Puede volverse más y más y más individuo sin que ello le haga más y más humano. Conozco un montón de ejemplos en los que un hombre se vuelve muy individuo, muy distinto de los otros, muy desarrollado en su tal y taleza, sin ser en absoluto lo que a mí me gustaría llamar un hombre. Una persona, diría yo, no es más que un individuo que vive realmente con el mundo. Y con el mundo no quiero decir en el mundo, sino simplemente en contacto real, en reciprocidad real con el mundo, en todos los puntos en que el mundo puede tocar al hombre. Yo estoy en contra de los individuos y a favor de las personas. Buber malinterpretaba el concepto de Jung de individuación cuando lo tomaba como la simple afirmación y profundización a lo largo del tiempo de una estructura de carácter dada. Lejos de representar la clase de afianzamiento psíquico de que habla Buber aquí, el proyecto de la individuación, tal como lo formuló Jung, es inmensamente más complejo y en esencia equivaldría a aportar luz a la oscuridad de la vida psicológica, a interpretar las diversas polaridades y tensiones que encontramos en ella. Es un proyecto de toma de conciencia, de desarrollo, por decirlo de la manera más sencilla. Implica establecer una relación consciente con los diversos aspectos de la propia personalidad, no a través de una mayor identificación con los rasgos más destacados, sino más bien conteniéndolos al máximo dentro de la conciencia sin establecer precisamente esa identificación. Si acaso este proyecto va justamente en dirección contraria a lo que Buber entiende por individuación en el párrafo arriba citado. La individuación no anula el marcado énfasis que hace Buber en contacto con el mundo en lo que célebremente bautizó como relación yo-tú. De hecho, el proceso de individuación hace más plenamente posible este tipo de relación. Tal como demostrarán tanto mis palabras como los ejemplos, la relación yo-tú está incluida dentro de la individuación. Si bien no del modo exclusivamente extravertido que describe Buber, mi tesis es que el proyecto de individuación que debemos tomar como una opus que va haciéndose a lo largo de toda la vida viene de un imperativo psicológico innato, cuyo empeño es aumentar la conciencia a toda costa. Salud y crecimiento son tan nulamente optativos en la esfera psicológica como en la esfera física. En la una la psique tiene sus exigencias, exactamente igual que en la otra el soma tiene sus necesidades, por supuesto. También se puede optar por la enfermedad física o psicológica y muchos así lo hacen por complicados motivos que escapan a su comprensión. El proceso de individuación en el adulto, como ya avanzó Jung, se lleva a cabo en dos grandes movimientos. El primero tiene que ver con descomponer el inconsciente por medio del análisis. Un alquimista lo habría llamado separatio o separación de elementos mezclados. Esta separación analítica pasa por desarticular tanto las identidades que hemos forjado con figuras y contenidos cuya base primordial se halla en la realidad exterior a la psique, es decir, en otras personas y objetos, como aquellas que radican en primer lugar en la psique misma, las denominadas figuras interiores. El segundo movimiento que entra en juego, simultáneamente, requiere más atención y de manera más constante a la emergencia de imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo conforme aparecen en los sueños, en la imaginación activa y en sucesos sincronísticos.
Este movimiento implica tomar todo este material nuevo y aplicarlo a los patrones de funcionamiento consciente y a la vida cotidiana. Se trata de un movimiento sintético, sería una conjunctio, que podemos describir como un ocuparse esmeradamente del espíritu, de lo inconsciente, e integrar conscientemente los elementos que lo conforman. Ambos movimientos revisten una importancia crucial y la individuación no alcanzará su pleno potencial si prescindimos de alguno de ellos. Así pues, por un lado, la individuación exige separar las piezas que componen la intrincada urdimbre de motivos y yoes parciales que constituyen nuestra psique y dejar bien diferenciada cada pieza. Es decir, echarle un pulso a nuestro carácter para conseguir distanciarnos un poco de él. Por otro lado, pasa por dejar que entren en la conciencia estos rasgos de la psique recién emergidos e integrarlos en una nueva totalidad. En resumidas cuentas, significa acoger potencialmente todas las facetas del yo con cierto grado de aceptación y respeto. Lo que nos ofrece la psicología junguiana es un método para plantear las paradojas de la psique en la conciencia y aceptar al fin su complejidad. Vamos a ver los dos movimientos por separado. Primero el movimiento analítico, que se llama separatio. En respuesta a una pregunta sobre la experiencia del Atman, o el yo con mayúscula, Jung respondió: lo que hace el análisis es primero una reducción. Analiza tu actitud. Tenemos que ser conscientes de muchas resistencias y cosas personales que suprimen nuestra actividad mental genuina o nuestros procesos psicológicos. Cada una de estas inhibiciones es una impureza y antes de que pueda dar comienzo el proceso psicológico de la transformación, debemos purificar la mente. El primer movimiento de la individuación tiene que ver con purificar la psique de las identificaciones inconscientes. Esto es una reducción. Para entrar en faena, permítaseme hacer una breve introducción histórica al concepto junguiano de la individuación. Uno de los primeros ejemplos del uso del término individuación aparece en un texto del año 1916 que tiene el nombre de 7 sermones por los difuntos. Por lo general se considera que esta obra contiene la versión más antigua de la teoría psicológica de la individuación de Jung, solo que bajo forma mítica y filosófica. El contenido de este texto le llevó durante un breve estado de trance y le fue dictado por una figura llamada Basílides de Alejandría. La obra fue emergiendo a lo largo de varios días durante su periodo de más intenso trabajo interior. Los años de confrontación con el inconsciente, como él mismo alude a esta época en recuerdo, cuyos frutos aparecen recogidos en el famoso libro rojo. El Septem Sermones, Basílides afirma que el principium individuationis es la esencia de la criatura y diferencia la criatura del pléroma. Para el ser humano individual, es decir, para la criatura, separarse y diferenciarse es cuestión de vida o muerte. ¿En qué perjudica no diferenciarse? Si no nos diferenciamos, nos desviamos de nuestra esencia, de la de criatura, y caemos en la indiferenciación, que es la otra propiedad del pléroma. Caemos en el pléroma mismo y dejamos de ser criaturas. Degradamos el desenlace en la nada. Esto es la muerte de la criatura. Así pues morimos en la medida en que no nos diferenciamos. Por ello, la aspiración natural de la criatura apunta a la diferenciación, a la lucha contra la identidad originaria peligrosa, y a esto se lo denomina el principio de individuación.
Este principio es la esencia de la criatura. Vosotros veis, pues, por qué la indiferenciación y la no diferenciación es un gran peligro para la criatura. En resumen, el principio de individuación define algo esencial acerca del ser humano. Para el sujeto humano, diferenciarse de su entorno es un instinto absolutamente fundamental. Esto es la individuación, al menos en parte, y la energía necesaria para su creación es un elemento inherente de la conciencia humana. Al volverse persona, uno debe crear necesariamente diferenciaciones y separaciones. El instinto de crear especificidad en la conciencia humana de volverse lo que uno, o quien uno naturalmente es de origen natural. Así pues, perseguir la individuación está de acuerdo con la naturaleza humana. Perdón, El movimiento en pos de la individuación no es optativo, no es condicional, no depende de las veleidosas diferencias culturales. Es un elemento inherente, aunque por supuesto mucha gente no le haga ningún caso, lo reprima y se distorsione a sí misma con enrevesados esfuerzos para evitar reconocer su presencia por temor a parecer inconformistas o a que nos tilden de diferentes. Frente al individuo, es decir, la criatura, el pléroma es todo y nada. Contiene todas las cualidades psicológicas posibles, pero sin distinción o separación unas de otras. Es la materia psíquica primigenia, la gran madre, la matriz, de la que emergerán todas las cosas que alguna vez podrán hacerse conscientes. El principio fundamental del pléroma es la inclusión sin distinción. Fuera de esto y por encima y contra ello, está la conciencia emergente del sujeto individual, cuya naturaleza esencial es la diferenciación y cuyo impulso más básico es el de adquirir conciencia individual, es decir, sensación de singularidad, lo cual requiere separación y exige establecer diferenciaciones constantemente entre el yo y el no yo. Ni esto ni aquello, sino otra cosa, una cosa aparte y única. Mientras la persona va adquiriendo dicha sensación de singularidad, a la vez descubre la paradoja de la complejidad, es decir, los opuestos psicológicos. Y al tiempo que se van haciendo distinciones, se van formando parejas contrapuestas, arriba, abajo, detrás, delante, belleza, fealdad, macho, hembra, bueno, malo. Además de lograr visibilidad y nitidez, invitan a la identificación y a la preferencia. La persona individual se ve impulsada a identificarse con un lado de la pareja y a mantenerse alejada del otro. De este modo se completa la primera fase de definición y uno mismo y el otro pasan a formar parte de una pareja de contrarios. Es así como se crea la sombra. En este punto nace la ilusión de la diferenciación, ya que si bien este es un paso en la dirección de la individuación, todavía no es la cosa genuina, porque las cualidades con las que uno se ha identificado son colectivas. Esto aún no es el individuo. Eso todavía está por emerger. Esta fase inicial del proceso de individuación pasa por forjar un estado de identificación psicológica con algunas cualidades que han dejado de pertenecer al estado pleromático. Nacen una personalidad y un carácter, que de alguna manera son diferenciados pero aún colectivos. En este punto podremos pensar en lo que Erik Erikson
describe como formación de la identidad durante la adolescencia. Se asume, se inscribe una persona psicológica como forma de adaptarse a las exigencias concretas de determinado entorno cultural. Sin embargo, después, normalmente hacia la madurez, la individuación exige que el sujeto se distancie de las cualidades colectivas con las que se había identificado, ya que las propiedades pertenecen al pléroma y nosotros podemos y debemos poseerlas o vivirlas solo en nombre y signo de la diferenciación. En el pléroma se anulan, en nosotros no. La diferenciación de ellas salva. Por lo tanto, prosigue trabajo de separación, pero ahora en un nivel mucho más profundo. La conciencia en este punto va creando una diferenciación entre el individuo y las cualidades que el sujeto había tomado para su yo y que se han convertido en sus apegos, valores y creencias más importantes. La exigente necesidad de individuación consiste en retornar a la naturaleza de uno mismo, a su auténtico ser. Por ello no debéis aspirar a la diversidad, como os la imagináis, sino según vuestra esencia. Este esfuerzo por hallar nuestro ser individual es una labor importantísima y dura toda la vida. En 1916, en una conferencia para la Asociación de Psicología Analítica, Jung retoma una vez más este tema de lo que significa volverse un individuo, pero en esta ocasión lo hace de una manera menos mitopoética y más prosaica y psicológica. El texto se titulaba en alemán Del inconsciente y sus contenidos, mientras que en la traducción inglesa cambiaba a la estructura del inconsciente. En él desarrolla por primera vez la noción de persona, construida como un compromiso entre lo individual y lo colectivo. Según él, la persona está hecha de pedazos de lo colectivo con los que el ego se identifica y cuya función es facilitar la adaptación al mundo social que la circunda. La persona es en realidad un segmento de la psique colectiva, pero emula la individualidad. Así pues, su existencia puede ser un sutil enemigo de la individuación si no se hace consciente como máscara. Los seres humanos poseen una facultad que, si bien es de máxima utilidad para los fines colectivos, es sumamente perniciosa para la individuación, la facultad de imitar. Es también la base del reclutamiento de soldados y de jóvenes terroristas, a los que se les induce a emular a héroes y se les promete un funeral de héroes como compensación si mueren en la lucha. Precisamente esta inclinación a imitar en vez de a individuarse era lo que llevaba a Jung a ser tan negativo respecto a las posibilidades de éxito de los institutos y de los programas de formación creados en su nombre y que enseñaban psicología analítica. Gracias a Dios que soy Jung y no junguiano, es una de sus frases más célebres, reflejo de la negativa opinión que le merecían quienes creaban un mero personaje, a costa de identificarse con sus ideas y métodos, sin prestar la debida atención al trabajo interior que requiere el imperativo de la individuación. Le parecía que tal cosa podía perfectamente acabar en nada, a no ser que en un montón de máscaras vacías, a través de las cuales sus ideas originales podrían terminar convertidas en estereotipos y recetas. Cuando Joseph Wheelwright le contó que se estaba creando un programa de formación en San Francisco, Jung se lo quedó mirando como si acabara de chocarse contra uno de esos camiones enormes, y yo le dije, explicaba Wheelwright, ya veo que no quiere ni oír hablar del tema. Y él contestó, si le digo la verdad, Wheelwright, no se me ocurre otra cosa de la que me apetezca menos oír hablar. Queda claro que Jung era alérgico a los imitadores.
Menos mal que no ha sido la tónica general, pues mucha gente ha estudiado los métodos de Jung y se ha sometido a análisis como parte de su formación. Por otra parte, debería admitirse claramente que crear apegos inconscientes y vínculos basados en identificarnos con personas importantes de nuestro entorno inmediato son aspectos absolutamente normales del desarrollo psicológico. Los niños desarrollan apego hacia su madre y entran en un estado de identidad con sus cuidadores más próximos. Este proceso tiene una base arquetípica y constituye una forma básica de comunicación entre la madre y el niño mediante canales inconscientes, entre los cuales cabe citar la empatía y la correspondencia mutua. El niño pequeño puede indicar necesidades y sentimientos a su madre de una manera no verbal que la madre registra gracias a su profunda conexión con el niño. Esto se inicia in útero, a través de la sintonía de la madre sensible con el feto. Posteriormente el niño formará relaciones similares con otros miembros de la familia, luego con los vecinos, la escuela, el país, la ciudad. Con todos estos elementos ambientales, la persona en proceso de desarrollo entra en lo que Jung denominaba participación mística. Mediante el establecimiento de este tipo de identidad humana, la actitud psíquica colectiva se hace oír. Cuando uno se convierte en un buen ciudadano, en un hijo abnegado, en un entregado miembro de la parroquia, etcétera, etcétera, lo tienen en alta consideración. Esta clase de personas hablan claramente por la familia, por la comunidad, pero no hablan por sí mismos. Si los individuos que han adoptado esta clase de personaje leal y firme siguen siendo inconscientes de su auténtica individualidad, esta queda sin desvelar y ellos se convierten en meros portavoces de las actitudes colectivas con las que se han identificado. Si bien esto puede servir los intereses de la persona hasta cierto punto, esto no es claramente la meta de la individuación. Solo es una escala para iniciar el proceso de individuación. De todos modos, es comprensible que la gente se sienta tentada de tenerse ahí, ya que crear un personaje que funcione bien, sin roces ni rechazo, no es cosa fácil. Teniendo en cuenta que el trabajo del desarrollo psicológico finaliza y queda rematado cuando se ha logrado una identidad social y se ha establecido un esquema de vida ajustado a un tiempo y un lugar concreto, ¿por qué no íbamos a recostarnos a saborear los frutos de tanto esfuerzo? Pero Jung terminaba su conferencia afirmando que la individuación es un principio que hace posible e impone, si es necesario, una progresiva diferenciación de la psique colectiva. La individuación es una fuerza de la naturaleza, exactamente igual de poderosa y persistente, que el instinto de la sexualidad y el afán de poder, así que no existe la sencilla opción de decidir detener el desarrollo psicológico y de dormirnos en los laureles una vez alcanzada la adaptación. Cuando no se elige de manera consciente, el instinto de individuación provocará extrañas vueltas y giros en el devenir de la propia vida, pues insiste en la individuación en los lugares más inesperados, los momentos más inoportunos. Jung veía este tipo de conflicto como una típica fuente de neurosis y desdichas en la segunda mitad de la vida. Bien, sabemos todos que mientras él estaba escribiendo tipos psicológicos, tuvo esta separación de Freud, ¿no? Este libro era un libro muy voluminoso, ¿no? Que hablaba sobre las diferencias típicas en la manera en que la gente afronta la experiencia e interpreta el mundo fenomenológico, y recoge todo el conjunto de ideas y concepciones psicológicas de Jung hasta esa fecha. En el capítulo final define la individuación como un proceso de diferenciación que tiene por objeto el desarrollo de la personalidad individual.
Opuesto a esto estaría el fenómeno psicológico de la identidad, algo característico de la mentalidad primitiva y el verdadero fundamento de la participación mística, que no es otra cosa que un residuo de la remotísima indiferenciación psicológica entre sujeto y objeto. Algo característico del estado espiritual infantil primario, perdón, y del inconsciente. Algo que en cuanto no ha devenido contenido de la conciencia, se mantiene en continuo estado de identidad con los objetos. La identidad depende de la posibilidad de proyección e introyección. De esta afirmación podemos inferir que para Jung la individuación era el interminable proceso de quitar capas de cebolla, de hacer consciente una inmensa cantidad de material inconsciente, todas las introyecciones, identificaciones que caben en la identidad inconsciente con objetos y con personas, y que la persona ha ido acumulando a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, este imperativo de individuarse no llega nunca a una parada final, donde uno pueda decir, ya he terminado. Es una opus, siempre en proceso de creación, que jamás acaba y que jamás se completa. Si por una parte, la identificación con los elementos personales que configuran el personaje es un impedimento para la individuación, la identificación con figuras arquetípicas del inconsciente colectivo es otro obstáculo, quizás incluso más difícil de superar porque es más sutil. Entonces, Jung descubre, en el curso de su autoanálisis, lo seria que puede ser esta segunda amenaza para la individuación. En la ponencia mencionada anteriormente sostiene que una vez analizado y desarticulado el personaje, las imágenes del inconsciente colectivo emergen a la superficie y se exponen a la identificación. Podríamos añadir que esto también puede pasar cuando la persona no ha formado previamente un personaje psicosocial adecuadamente adaptado, de modo que para compensar, crearía un personaje a partir de imágenes arquetípicas grandilocuentes, tales como el héroe, el salvador, el demonio. La película, por ejemplo, Don Juan de Marco, de Johnny Depp y Marlon Brandon, pone magníficamente de manifiesto esta dinámica. Si la persona sucumbe a esta tentación, el resultado es una inflación psicológica, un estado de grandilocuencia, personalidad maná. El sujeto llega a creerse un profeta o un sabio, un héroe de la cultura, un amante demoníaco, una gran madre o un gran padre, o cualquier otra figura, tamaño mito, y se genera una identidad a partir de un contenido psicológico que es arquetípico. Para Jung, por ejemplo, el caso de Nietzsche, que llegó a identificarse e inflarse con la figura arquetípica de Zaratustra, ilustraba de manera convincente precisamente esta dolencia. Bien, ¿cuánto tiempo llevamos? Ay, chico, estoy cansada. A ver. Pero esta nueva identidad se basa y se sitúa en lo colectivo exactamente igual que los elementos que configuran el personaje psicosocial al uso, y su formación se opone igualmente a la individualidad y al proceso de individuación. Por el bien de la individuación, es necesario analizar con el mismo ahínco la identificación con figuras del inconsciente colectivo y la identificación con el personaje psicosocial. Si la persona no lo hace, el resultado que es los delirios de grandeza. Por supuesto, hay veces en que estas identidades arquetípicas producen un fuerte impacto en el entorno, como fue el caso de Juana de Arco, que se identificó con un espíritu heroico salvador. De modo parecido, las mujeres que no pueden renunciar a la identificación con el proceso arquetípico de la madre, siguen alimentando a sus hijos y nietos día tras día y son incapaces de separarse de ellos y de dejarles tener su propia vida y su propia identidad.
Este peligro para la individuación fue, justamente, lo que se encontró Jung cuando rompió con Freud y se despojó del personaje del psicoanalista. En aquella época vivía inmerso en el mundo de las imágenes arquetípicas y entró en una fase a la que posteriormente aludiría como la fase de confrontación con lo inconsciente. Para él, en esos momentos del ejercicio de individuación, consistió en diferenciar su propia personalidad única de las imágenes arquetípicas que se presentaban como suplantadoras de la individualidad. La estructura psicológica que conecta con el inconsciente colectivo de nuestro interior, correspondiente al personaje que conecta con el mundo colectivo social que nos rodea, es el anima animus. Jung estaba en aquel entonces empezando a identificar este factor, al que después llamaría la sisigia. El peligro, tal como parece que lo experimentó Jung, radicaba en identificarse con las imágenes que presentaba esta figura inconsciente, que en su caso le llegaba en forma de voz interior de mujer. Eres un gran artista en potencia, eres un genio notable, pero incomprendido. Eres el gran héroe, Siegfriedo disfrazado. Eres un salvador cuyo momento de revelación está cerca. Eres el dios mitraico Aion, etc. Asumir este tipo de identidad ilusoria es fatal para la individuación, tal como dice Jung. Mientras les lleguen estas imágenes y no las entiendan, estarán ustedes en la sociedad de los dioses, o si les parece, en la sociedad lunática. Dejan de estar en la sociedad humana si no pueden expresarse ustedes mismos. Solo si dicen, esta imagen es tal cosa o tal otra, solo entonces siguen ustedes dentro de la sociedad humana. Cualquiera podría verse atrapado por estas imágenes y perderse en ellas. Hay quienes rechazan tal experiencia diciendo que son un disparate total y absoluto, y por ello se pierden su mejor virtud, ya que estas son las imágenes creativas. Otros pueden identificarse con las imágenes y volverse tipos raros o locos. Así pues, tuvo que rehusar identidades como esta. Los arquetipos son ahistóricos e intemporales, e identificarse con ellos implica quedarse sin las raíces que nos atan al tiempo y al espacio en los que vivimos. Como imágenes psíquicas universales, hablan en nombre de los aspectos generales e ideas de la existencia. Bueno, vamos a dejar por aquí. Nos veremos.